¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco Tertulias Culturales. Estamos aquí con Wilmer Mejía y... Y Carlos Mejía Cáceres. Aquí estamos, pues, como todas las semanas, tratando de compartir con ustedes una conversación, una tertulia interesante sobre algún punto específico. Y hoy tenemos un punto tal vez bastante interesante que nos apasiona a ambos y al mismo tiempo sé que a muchos de los que están tras la pantalla y que en algún momento le va a agradar, ¿no? Dentro del contexto de la fantasía. Dinos un poco sobre el tema que hemos elegido hoy, Wilmer. Así es, hoy día hemos elegido la literatura gótica y la literatura de ciencia ficción. Son dos subgéneros dentro de la literatura fantástica que se desarrollaron especialmente en el siglo XIX, ¿no? Así Claro, el que, siglo XIX es como el punto de partida, ¿no? De todo esto. Y nos vamos a centralizar en el siglo XIX, un así es. poco, o como en algún programa anterior hemos hablado del romanticismo, entonces en el romanticismo empieza la idea de fantasear, ¿no? Empieza la idea de crear algo nuevo, algo fantástico y sobre todo, ¿no? Dejar que las supersticiones afloren en la pluma individualista del autor, porque el autor Así es, siempre Carlos. buscaba Antes, con el inspiración. neoclasicismo, este tipo de literatura, tanto de ciencia ficción como de gótica, que es el de terror, no hubiera sido posible, porque simplemente en el clasicismo se tenía otro enfoque, otra mirada y otra meta que debía cumplir la literatura, ¿no? Como Por vimos la semana supuesto. pasada, la meta era educar, ¿no? La razón. Y como que no cabía las historias de fantasmas, no cabía las historias de castillos De embrujados, de supersticiones, ¿no? De supersticiones. supersticiones. Va a ser con el romanticismo que recién va a poder los escritores, los poetas, en general, ¿no? Todos aquellos artistas de la pluma, a dedicarse a escribir sobre estos temas. Porque, ojo, o sea, el tema de las supersticiones, de la fantasmas, monstruos, ha estado siempre en la oralidad, o sea, en los cuentos populares. Pero es recién a partir de finales del siglo XVIII que los escritores empiezan a fijarse en este tipo de ficción, en este tipo de tema y trasladarla a novelas, ¿no? La Claro, primera se considera novelas, que, relatos cortos, en fin. Pero claro, en realidad tiene su germen, Wilmer, en la mitología, ¿no? Todo esto tiene su germen en lo que no se podía explicar y se recurría a los mitos. Y esto se remonta a los tiempos clásicos uh-huh, grecolatinos. Sin embargo, pues en los tiempos o en la época medieval, cuando el cristianismo se expande en el mundo y pues se renuncia a la idea anterior, entonces esto queda sepultado, ¿no? Esto era algo de repente prohibido, censurado en esos momentos, porque llevaba al pecado, ¿no? A la herejía para muchos sacerdotes de repente fanatizados, ¿no? Y dentro de una población que también seguía esos dogmas al pie de la letra, ¿no? Exactamente como se los decía desde Roma, de repente, dentro de la organización eclesial de cada una de las naciones, ¿no? Más adelante, en el Renacimiento, se recuerda un poco la mitología, pero tampoco se desliga de la creencia exactamente religiosa. Es en el neoclasicismo, ¿no? Cuando fines del neoclasicismo, podemos decir, cuando la razón entra en conflicto con los sentimientos, ¿no? Cuando la razón entra en conflicto con la libertad, cuando se hablaban de las nuevas ideas, creo que lo vimos en su momento, cuando los autores deciden ver otra forma de inspiración, inclusive cuando hemos visto en el plano del romanticismo los suicidios, que eran una prueba como por parte de los personajes y algunos autores también, que era una prueba de sacrificio por amor. Lo que durante el racionalismo pues era podríamos decirle, una muerte innecesaria, ¿no? ¿No? Y en la época medieval era algo condenable a los castigos eternos, ¿no? así Entonces, en es. el romanticismo empieza pues a aflorar todo esto. Fines del neoclasicismo e inicio del romanticismo empieza a aflorar toda esta Así es. superstición, toda esta idea. Cuéntanos un poco cómo fue esto de los góticos o los autores más, podemos decir, primigenios que Claro. dieron cabida, moldearon un poco este nuevo estilo de escribir. Bueno, se considera la primera novela gótica, El Castillo de Otranto, de ¿Ya? Horace Walpole, que se publica aproximadamente en 1764, ¿Ya? 1765. Pleno siglo XVIII, ¿no? Así es, pleno siglo Fines del siglo XVIII.
Y bueno, acá hay algo interesante, hay una polémica a veces entre los estudiosos de esta parte de la historia de la literatura, ¿no? Generalmente se considera que la literatura gótica es parte del romanticismo, pero hay algunos que consideran que en realidad al principio la literatura gótica se desarrolló de manera paralela a y que luego ya el romanticismo va a influenciar en la literatura gótica Claro. y se va a apropiar de ella, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante esto, porque estamos hablando de que justamente es con el romanticismo donde la literatura gótica va a alcanzar, digamos, sus niveles más altos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a dos escritores, bueno, por ejemplo, Polidori, que fue un autor, un médico y también escritor, que él antes de el Drácula moderno, del vampiro moderno que conocemos que fue hecho en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ¿no? Claro, Con Bram Brian Stoker, Bram Stoker, Stoker. ajá, Bram Stoker. Ajá. Este señor, ¿no? Este escritor, escribió el primer cuento, la primera novela sobre el vampiro moderno. Es decir, ya no era, antes de él los vampiros eran estos seres tenebrosos que estaban en los castillos y que eran horrendos, ¿no? Lo que va a hacer Polidori va a poner al vampiro, el personaje del vampiro, toda su indumentaria que ahora la conocemos, ¿no? Típica de un caballero que vive en un castillo, que es un conde y que es seductor, ¿no? Es un noble. Entonces, él va a Más o ser el menos la historia primero. que más adelante Bram Stoker ya la daría a conocer con mayor popularidad Así en su es. edición, ¿no? Entonces, Y porque Polidori, el cine lo ha llevado pues a todos los rincones de la Tierra, del así planeta, es, ¿no? así es. Claro, claro, Polidori sería definitivamente ahí está. el primero en perfilar. Y la más famosa, pues Mary Shelley con Frankenstein, el moderno Prometeo. Ahora, es muy interesante cómo se crearon ambos personajes. Era el verano de 1816 y Lord ¿No? Byron, pues, estaban en una casa en Suiza, ¿no? Lord Byron parece ser que le gustaba mucho. Era un grupo Era de jóvenes un grupo de amantes de la jóvenes. literatura Así que es, escribían, que estaban románticos. escribiendo de repente en su momento algo de ficción, ¿no? Escribían Así ficción. es. Parece Ujú. ser de que estaban aburridos. En ese tiempo no había Netflix, no había como ahora el internet. Y Definitivamente, ¿no? es bien interesante, ¿no? Era el verano sin verano, ¿no? Algo así. Donde al final, para no aburrirse, porque había todo el clima estaba cambiado, porque había un volcán erupcionado en Asia y que sus cenizas y toda su influencia llegaba prácticamente a todo el mundo. Entonces deciden, pues, para entretenerse, crear cuentos, ¿no? Y entonces Lord Byron lo que dice, oye, queremos Esto, crear un cuento, claro, queremos ajá, cuentos de terror. de terror, Bueno, algo que sean asombrosos, ¿no? Que le causen así es. estupor, ¿no? Todo. Ajá, Esto me exacto. recuerda un poco, ¿te acuerdas a el de Camerún, ¿no? Ujú, Los, claro, claro, los jóvenes que escapando de la peste negra, estamos hablando de Boccaccio en el ujú. contexto del Renacimiento, escapando de la peste negra, se refugian en una población, en unas cabañas, y pues para no tener contacto con nadie, bueno, no se hablaba mucho de la cuestión bacterial ni viral, pero para no tener contacto con ningún tipo de otra persona infectada, entonces decidieron pasar más o menos cerca de 100 días, ¿no? Y cada uno de ellos contaba una historia, pero claro, en este caso eran historias para no aburrirse, eso sí, ¿no? Eran historias vinculadas al mundo erótico, ¿no? Algunas Claro. graciosas, pícaras, pero eróticas. En este caso, podemos decir una pequeña comparación, pero dentro del contexto de lo asombroso, porque ya se tenía esa idea, ¿no? De que lo Así asombroso es. también podría ser algo interesante y podría provocar inspiración, ¿verdad, Wilmer? Y así es, y en esta reunión aparecen justamente estos dos personajes de la literatura gótica que hasta ahora están con nosotros en las películas, en el cine, en diferentes lugares de la cultura popular, que son Frankenstein y que es el vampiro, ¿no? Como Drácula, ¿no? Como que ya lo conocemos, la manera como lo conocemos, ¿no? Y es muy interesante porque la literatura gótica justamente se llama así gótico, porque a pesar de que su origen está en Inglaterra, sin embargo va a enfocarse de alguna manera en lo que es lo germano, ¿no? Alemania, lo godo, de ahí viene lo Claro, esto gótico. es de los bárbaros, ¿no? Porque hay un Claro, arte gótico, ¿no? eh, Dentro de lo que es el arte
románico que termina, mira un arte gótico, después vendría un arte renacentista, en fin, hay una secuencia dentro de las pinturas, y el gótico tenía siempre algo tenebroso, ¿no? Algo oscuro, ¿no? Porque Ajá, el sí. mismo, ajá, el mismo barroco tiene mucho parecido con el gótico y siempre buscan pintar siluetas frente a no, frente a rayos de luz, el resto pues es oscuridad. Algo así, ¿verdad? Porque Sí, también, sí, así es. Lo que pasa es que ya para el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando aparece la literatura gótica, justamente esta cuestión del lo godo, lo gótico, hacía alusión claro, a los castillos medievales, ¿no? Ya para el de siglo castillo XVIII, la medieval. Y arquitectura los castillos gótica, medievales abandonados, sobre todo, ¿no? exacto, los castillos Abandonados, porque en medievales esos tiempos no había abandonados. turismo. Entonces significa que los castillos estaban abandonados, inclusive herméticamente cerrados, porque mucha gente que vivió adentro fue sitiada, habría levantado el puente levadizo y terminó muriendo y todo creció una vegetación alrededor y no se sabía cómo entrar, ¿no? Y nadie Así le dio es. importancia a esto, ¿no? Nadie le dio Entonces ahí, importancia, solo los románticos a partir de finales del siglo XVIII, ¿no? Donde se empieza a ver justamente esta arquitectura gótica, su misterio, ¿no? Entonces, la literatura gótica, sobre todo este tipo de literatura, se va a enfocar en historias que van a tener que ver con este tipo de arquitectura, ¿no? Lugares tenebrosos, oscuros, misteriosos, de terror, como las leyendas de muy Becker, ¿no? oscuros. Como las leyendas de Becker. De las Claro, leyendas de Becker claro. que se situaban ahí, donde los castillos en algún momento, a ciertas horas de la noche, se iluminaban, ¿no? Y había unos cánticos así, digamos, fuera de este mundo, de ultratumba, ¿no? Que se podían percibir, ¿no? En fin, ¿no? Ahora, lo Y interesante es que justamente de que a veces yo he visto que en los colegios así no se habla mucho de esta literatura gótica como que se le consideró hasta hace poco tiempo como una especie de subgénero, ¿no? Menor dentro del romanticismo, porque generalmente cuando nosotros hablamos del romanticismo se habla pues de Lord Byron, se habla de escritores pues de Goethe, entre otros, pero no se habla mucho de este tipo de literatura que en realidad tiene su Sitial, y me claro. parece, ahora que he estado leyendo sobre es muy interesante. Por ejemplo, Y Mary ahora que Shelley, tú me hablas de los adelante. iniciadores, ¿no? Hablas a Mary Childen, hablas a Polidoro. Ta- También estaría interesante conversar un poco y recordar a Washington Irving. Washington Ujú. Irving es norteamericano, claro está, ya que tú estás hablando un poco de los ingleses, pero también más o menos en estos años paralelamente escribe relatos cortos, cuentos cortos también así, con este tipo de, digamos, de mundo tenebroso, ¿no? Unos están reunidos en Cuentos de la Alhambra, otros están en diferentes títulos, pero se nos hace o llegamos a recordar un poco lo que es la leyenda de Sleep Holloway, ¿no? Que era un pueblo en el cual aparecía un condenado, ¿no? Un jinete que no tenía pues cabeza, y paseaba por esa zona atormentando a la gente. Aunque en la representación cinematográfica lo convierten a esto en algo cierto, en el cuento parece que era un ardid de uno de los protagonistas, uno de los hombres que vivía ahí, porque un maestro que había llegado de otro pueblo estuvo a punto de enamorar a Katrina, una de las hijas del hacendado más potentado de esos lugares, ¿no? Y como para contradecir, ¿no? Ese mundo tenebroso, el maestro sale, ¿no? Pero en realidad él aparece asesinado. Sin embargo, se deja una duda, ¿no? De que si realmente existió este ser de ultratumba o era quizás alguien por ahí que se disfrazaba porque utilizaba una calabaza, ¿no? Que supuestamente era su cabeza y cuando cometía crímenes, dejaba esa calabaza ahí, ¿no? En este Ujú. caso, cuando asesina al maestro, ¿no? Es algo de repente menos de ultratumba el cuento, ¿no? Algo así como utilizar una superstición para algún propósito, ¿no? En Claro, comparación con lo que sería la versión cinematográfica, que es más fantástica, ¿no? Y algo más, ¿no? Hay otro cuento interesante que es Rip Van Winkle, ¿no? ajá, El claro. hombre, claro, que va con su perro caminando en los tiempos previos a la independencia de Estados Unidos. Mira, mucho antes, ¿ah? Ajá, mucho antes. Estamos hablando de un tiempo anterior a la independencia de Estados Unidos, en los tiempos que estaba el rey Jorge de Inglaterra reinando y era el rey de todas las colonias también norteamericanas. Este hombre encuentra a otro que está llevando unos barriles y le pide
este otro hombre le pide que lo pueda ayudar para llevarlos a cierta zona por entre las montañas. Y él va, lo ayuda, y ahí encuentra un grupo de hombres que están jugando a una especie de bolos. Estamos hablando de todos aquellos que eran migrantes de los Países Bajos en Norteamérica, porque tenían esa costumbre que mantenían ahí también, ¿no? Entonces, con ellos, juega con ellos, se divierte, bebe y se queda dormido. Al despertar, no encuentra a su perro, no encuentra a nadie, baja al pueblo y nadie lo conoce. Ninguna persona lo conoce, inclusive va a hablar fuertemente ante la gente que es un devoto del rey Jorge y están a punto de prenderlo, están a punto de encarcelarlo porque ya no existía el rey Jorge, pues ya estaba George Washington en el poder porque ya era la independencia. Recién después una anciana lo reconoce, ya toda la gente que estaba ahí, ni su mujer, ni su familia, solamente sus hijas que habían crecido, le dan albergue porque había pasado 20 años, se había dormido 20 años y se había despertado en otro contexto. Qué interesante, mira, muy interesante. Muy interesante 100 años realmente. antes de la idea que H.G. Wells lo llevaría a crear la máquina del tiempo. Pero algo más, podemos decir, más campechano, más rústico, pero también por ahí, ¿no? Generando es un antecedente. Claro, es un antecedente. Y generando por ahí algo más rústico, tal vez no dedicado directamente a la ciencia ficción, de a crear una máquina, pero algo que genera estupor, genera molestia, genera una forma de desprecio por parte de la gente que pensaba que este hombre estaba demente, ¿no? Mira, muy interesante estos dos relatos que son los más conocidos, porque hay muchos otros, de Washington Irving, pero Washington Irving está más o menos contemporáneo con los dos representantes que tú me habías mencionado, Wilmer. Es contemporáneo, mira, son más o menos los creadores, claro, del contexto norteamericano, ¿no? Claro. Eso sí. Es que, bueno, Estados Unidos se perfilaba en ese momento, ¿no? Como joven nación, entonces necesitaba de alguna manera tener sus propios escritores, sus propias temáticas, ¿no? Y tenían que rendirle homenaje a estos escritores, y tenían que ser conocidos en el mundo. Por eso Washington Irving viaja a España. Claro, visita Granada. De la Alhambra, pues. Claro, los cuentos de la Alhambra, exactamente. En España todavía se le considera el visitante, el hijo adoptivo, nacido en otras tierras, más ilustre que ha llegado a ese lugar. Miren, qué interesante en estos años. Estamos hablando de fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Así es, Wilmer. ¿Qué más nos dices de Mary Shelley, creo, no? Mary Shelley, sí. Bueno, es muy interesante. Justamente cuando empecé a revisar un poco todo esto, la historia, ¿no? De Mary Shelley, ella es de alguna manera pionera, pues, de las escritoras de hoy en día, ¿no? Su propia madre fue parte del movimiento feminista. Ella también heredó, pues, toda esta cuestión de querer reivindicar de alguna manera a la mujer. Y tuvo que luchar contra muchas cosas. Ya era el pensamiento que surge en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Ya se habla de la igualdad de derechos. Ya cuando se habla de la igualdad de derechos también se considera que las mujeres también son importantes en la sociedad. Acuérdate que también en la Revolución Francesa muchas mujeres lideraron, ¿no es cierto?, las batallas o los enfrentamientos que se daban en las calles, ¿no? Las barricadas, ¿no? En las barricadas parisienses, ¿cierto? Entonces la mujer tuvo participación activa en realidad en esos tiempos. Inclusive claro que estuvo a punto, yo que leí algo más sobre esto, estuvo a punto María Antonieta de morir, pues, decapitada, porque las carniceras, las mujeres que estaban tomando ese lugar, ¿no? Iban con sus enormes machetes y pues terminaron matando a toda la guardia, que es la guardia suiza que estaba ahí cerca, ¿no? En la toma de la Bastilla. Mira, cómo interesante, ¿no? Cuando capturan también a los reyes. Qué interesante todo este contexto. Totalmente interesante. Inclusive en el 2018 sale una película de la vida de Mary Shelley, creo que poca gente lo sabe. Sí, eso sería una lástima porque es triste su historia porque perdió mucho, ¿no? Desde que nació, me parece, perdió mucho con su madre, sus hijas también, sus hijos, ¿no? Finalmente, ¿no? Y esto le lleva pues a tener esa visión, ¿no? Esa visión de la tristeza, de la desgracia, de la muerte alrededor. Así es. Y la vuelca, claro, en sus obras, ¿no? Y es más, ¿no? Al principio como que no creían que ella era la que hizo Frankenstein, ¿no? Porque en ese tiempo una mujer, ¿no? Que haga eso, ¿no? Eso es de los hombres. Pero al final pues logró
valer sus propios derechos de que ella es la escritora. Es interesante que hasta ahora se conoce más a Frankenstein como personaje y no a la mujer que estuvo detrás, que es Mary Shelley. Claro, se conoce. Inclusive hay un error, te habla Frankenstein como la criatura, el monstruo, cuando Ah, Frankenstein en sí, realidad fue el científico que creó, no claro, fue porque el en monstruo realidad en la realidad. criatura no se llama Frankenstein. Claro, es la criatura nomás, no tiene un nombre específico. Pero sí, pues el creador que es el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Y toda la familia que sufrió pues los avatares de la venganza de esta criatura. En Estados Unidos también aparece uno de los grandes representantes de la novela. Se habla un poco de la novela de terror, pero también se le llama a este autor el padre de la novela policial, la novela de Ajá, investigación, ¿no? Edgar Allan Poe, ¿no? La, claro. la novela de investigación que más adelante tendría su gran representante, tan precisamente un inglés, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Con Sherlock Holmes, crea pues todo este contexto de Sherlock Holmes, Ajá, detective, que claro. era capaz de resolver todos los casos con lo poco que podía tener en el siglo XIX, ¿no? Pero más confiado en las inferencias que podría él concluir tomando en cuenta ciertos datos o ciertas evidencias, ¿cierto? Claro, Eso es claro, sí, sí, sí. Yo poco creo que después. la literatura fantástica en el siglo XIX se podría dividir en tres, ¿no? La literatura gótica, la literatura de ciencia ficción y la literatura de detectives, ¿no? Creo Aunque que hay otro detalle, detectivesca, ya. Aunque hay otro detectivesca. detalle, mira, la ciencia ficción es lo que llamamos hoy, pero en realidad la ciencia ficción no tenía ese término no aparece en todo el siglo XIX. Se hablan de novelas, relatos fantásticos. Algunos hablan de novelas de anticipación, ¿no? Pero no se habla de ciencia ficción. El término ciencia ficción es acuñado recién en los relatos fantásticos con Hugo Gernsback, ¿no? Gernsback, que sería el que le toma ese término, habla de ciencia ficción, ¿no? Que más adelante, pues, castellanizándose, aunque se dice que es ficción científica, se dicen que es realmente la forma como debería castellanizarse, pero nosotros creo que nos hemos quedado con la ciencia ficción y creo que no hay ningún inconveniente al respecto. Este señor, pues, en uno de sus relatos asombrosos, historias asombrosas que publicaba continuamente, y también reunía a otros autores para poder editar sus obras, le da pues esa nueva denominación recién en el siglo XX. Ahora podríamos hablar de ciencia ficción, ¿no? De estos señores que existieron, pero en su momento no se llamó así, ¿no? Esa literatura también seguía siendo literatura fantástica o Claro. asombrosa también. Ahora, Hugo Gernsback es el creador también, bueno, en honor a él se ha colocado el premio Hugo, ¿no? Que es la mejor obra de ciencia ficción premiada cada año, ¿no? Y esto está dentro del contexto mayormente de las naciones que escriben la ciencia ficción, Europa y sobre todo Norteamérica. Quizás no conocemos mucho esto, ¿no? Pero así como hay un premio Nobel en la literatura en general, hay también un premio Hugo, pues a la mejor obra de ciencia ficción y un premio mayor que han hecho después, ¿no? Que es el premio Galaxy. Mira, interesante esto que de repente no conocemos tanto por el hecho de que no hay mucha escritura o muchas novelas de ciencia ficción publicadas en Latinoamérica y a veces un poco menos en el Perú, ¿no? Quizás es necesario buscar agenciarnos de más información para poder nosotros también poder competir y crear este tipo de novelas, porque son muy importantes, muy interesantes, ¿no? Todas las Sí, novelas de ciencia claro. ficción hasta hoy, pues, han sido preferidas de los jóvenes, de los adultos, inclusive los escritores de ciencia ficción son científicos, han sido Claro. realmente científicos en el siglo XX, ¿no? Ajá, Ahora, lo interesante es que yo el único aporte que conozco así someramente de ciencia ficción en el Perú, en Lima específicamente, es la de Joseph Adolf, que escribió en el 75, en el 76, creo, un escrito llamado Mañana las ratas, ¿no? Donde, no sé si has escuchado de ese escrito, es muy interesante. Justo una amiga me pasó el link de esto, yo no lo ya. conocía, y Claro, no hay mucha difusión. no, Lo no, que sí leía a un tal Extremadoiro, Los Homos y la Tierra, una novela muy interesante, un poco crítica de los años 80, 70, un poco crítica en torno a la sociedad caótica de la Guerra Fría, ¿no? De la contaminación, de la destrucción atómica. Interesante también estos relatos, ¿no? y lo Pero dentro interesante, del... lo Ajá, interesante de Adolf, ¿no? Que leí un poco,
era Ajá. que en plenos setentas, donde estaba de moda toda esta cuestión de Oscar, de Osvaldo Reynoso, ¿no? Del realismo urbano, Realismo él urbano como en su que, apogeo, la poesía así es, también, en la cuestión contracorriente hace esta ideológica, novela. ¿no? Bastante la colección ideológica en la literatura. Sí, 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 claro, Sí, claro. bastante Y ideológica en esos justamente tiempos. Adolf, dentro de esta corriente, va como a contracorriente más bien, ¿no? Va en contra de toda esta cuestión que en ese momento se daba, ¿no? Y es muy interesante en realidad. Y yo creo que por ahí, animarse a hacer más de este tipo de literatura, ¿no? Que creo que en el Perú también tiene sus seguidores, sino que lastimosamente como que se le ve todavía como una literatura menor, ¿no? Creo, no sé, Carlos, ¿qué Claro. opines? Es que el detalle está en que la ciencia ficción tiene diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, en el caso latinoamericano, la ciencia ficción, algunos, Angélica Borodiche, me parece, una de las escritoras que he leído, va por otro contexto, va por el contexto de los países del tercer mundo, no va con el contexto de las potencias, ¿no? Ujú. Que logran desarrollar al máximo toda la tecnología, sino los países como los nuestros, que a veces son sometidos a las potencias imperialistas y en un futuro terminan, pues, en vez de avanzar, terminan en una especie de barbarie, dentro del contexto muy adelantado tecnológicamente de las naciones dominantes, ¿no? También es interesante este campo, pero volvamos al siglo XIX porque esto creo que sería un tema de discusión más adelante, ¿no? La Así literatura es. de la ciencia ficción del siglo XX, ¿no? O de la mitad Ah, del sí, siglo claro, XX, eso porque, sería para otra ocasión que claro, también inclusive vamos a yo te diría, tocar. mira, de la primera mitad del siglo XX y de la segunda mitad, porque hay bastante que explotar de acuerdo a los cambios mundiales, ¿no? El pensamiento de la ciencia ficción a inicios del siglo XX era totalmente distinto a los de la mitad del siglo, ¿no? Pasado, Claro, claro que ¿no? sí, es, Y hablando un poquito, volviendo un poquito a Alan Poe, permíteme, Wilmer, sí, sí, claro. este, recordé, nos recuerda, hablando ya de lo gótico más que lo detectivesco en Alan Poe, acuérdate del poema El Cuervo, ¿no? Es el Claro, poema en el cual esta criatura parece enviada del más allá, hecho pues, es un poema narrativo, claro, que tocaba la puerta siempre cuando el personaje estaba ahí solo, depresivo por la muerte de su amada Leonora, ¿no? Esto es muy parecido a su vida, ¿no? Podemos decir que es el alter ego, protagonista de este poema, ¿no? El alter ego de quién, del mismo Alan Poe, ¿no? Que sufre porque también se casó con su prima, ¿no? A quien perdió después de 2 años de matrimonio, después de su madre. Fue una vida terrible, ¿no? sí, sí, Fue sí, una, claro. fue una vida llena de problemas, de tristezas y esto logró finalmente terminar con su tranquilidad, ¿no? Y murió joven, ¿no? 40 años, pero de repente parece que con una intoxicación de alcohol, ¿no? Porque era una Ujú. vida bastante tormentosa, pero se convirtió en el padre de la novela policíaca, ¿no? Y uno de los grandes representantes de la novela de terror, la gótica que Claro, estamos hablando, claro, porque en Allan sí Poe. creo que Edgar Allan Poe no es exactamente un representante de la literatura gótica como tal, pero algunas de sus cuentos y escritos son parte de esta literatura, ¿no? Junto con la Claro literatura que sí, están en la detectivesca literatura. y así. O sea, Uno, acuérdate, ¿quién no ha leído El Gato Negro? ¿No? claro, Los crímenes de la calle Morgue, El ajá, escarabajo de oro, en fin, ¿no? sí, 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 El, claro. Son claro, clásicos. Y particularmente a mí, Corazón delator, esos sí, tremendos, el hasta corazón ahora del lo siguen lector, leyendo. claro. Hasta ahora siguen leyendo Son muchos tan jóvenes. clásicos que inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos a veces dibujos tan emblemáticos como Los Simpson en sus buenas etapas, por ahí hacían episodios basados en Edgar Allan Poe y En otros fragmentos dibujos. literarios, ¿no? Inclusive hay Claro, uno claro, que está relacionado con Hamlet, creo, ¿no? claro, También claro. con O sea, Hamlet. Ajá. toman bastante de esto. Ahora, lo que me parece también muy interesante justamente es que toda esta literatura, de alguna manera, al aparecer en el siglo XIX, aunque ahora ya no sea, pues, digamos, una corriente principal y todo, ha sobrevivido, ¿no? Porque libros con temática gótica han habido tanto en el siglo XX como hasta ahora, ¿no? Yo a veces veo de que hay inclusive fans de la literatura gótica, de la literatura detectivesca, que eh, de alguna Bueno, la manera, novela policial creo hasta hoy sigue siendo una de las de que más ha gustado, ¿no? Agatha Christie, ¿no? La novela bastante tenebrosa, ¿no? Que se llevara a la pantalla también, ¿no? Imagínense, ¿no? Además de la de
Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no? Creo que sí, ¿ah? Inclusive hoy también podemos encontrar que las novelas detectivescas a veces se convierten en estas colecciones de bolsilibros, ¿no? Hay muchos bolsilibros, pequeñas novelitas, también vinculadas a todo este quehacer de detectives, ¿no? De crímenes, y que pues gustan y son leídas bastante en muchos países europeos, sobre todo, ¿no? Ujú. Claro, claro que sí. Es muy interesante en realidad, justamente que de alguna manera esta literatura sobreviva y la gente sea tan adepta a él, ¿no? Particularmente yo, para mí ha sido un descubrimiento relativamente reciente, ¿no? Porque yo más me iba a la cuestión del realismo urbano y y como que esa literatura no la veía muy especial, ¿no? Pero ahora que me he metido un Y poco hay a una ver, carga emotiva, pues, y hay no, una carga me ha emotiva tuya. encantado, me ha Con esa carga encantado. emotiva hay una motivación bastante fuerte, entonces ahí vas a tener Sí, lo que pasa es que que te desmenuzar. digo así, en mi caso, o sea, yo, como te digo, como escritor ya, en mis cuentos siempre me enfocaba a la cuestión realista, porque yo particularmente me siento como Claro. heredero de alguna manera del realismo urbano de los 70s, de los El 80s, ¿no? neorrealismo urbano, Del el neorrealismo neorrealismo, urbano, porque yo claro, el recuerdo que leí neorrealismo. mucho a Ribeiro, por ejemplo, recuerdo que leía los Ribeiro, cuentos Osvaldo de la palabra Reynoso, desnudo, Los Inocentes de Los Don Osvaldo Inocentes, Reynoso. Osvaldo Entonces, Reynoso, ¿no? como que cuando yo empiezo a escribir, me nutro de eso y empiezo a escribir basado en ese tipo de corriente. Entonces como que no le di mucha importancia a otro tipo de corrientes, ¿no? Pero ahora que he visto la literatura gótica y la literatura fantástica en general, me ha parecido increíble y bueno, quién sabe en un futuro próximo podría yo hacer algún tipo de escrito con respecto a este tema, porque por ahí me he animado, ¿ah? Por ahí creo que el otro día me pesqué ahí haciendo algunos líneas. Algunas líneas, Sí, sí, algunos sí, bosquejos. un bosquejos ahí, como que sería una temática vampiresca así, acá en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Con nuestra realidad, o sea, una realidad como la nuestra y de repente meter ahí una cuestión un poco, no sé si decirle gótica, ¿no? De terror se puede decir. O Porque, sea, una ojo, adaptación, una podemos llamarlo adaptación, así. porque ojo, la literatura gótica no solamente, o mejor dicho, ya la literatura de terror que va más allá de lo gótico, no solamente se enmarca en castillos medievales, sino que ya inclusive hay escritores en pleno siglo XIX que empiezan a tomar que el terror puede estar en la realidad, o sea, en lugares donde supuestamente no hay terror. Eh, y así, entre otras cosas. Oye, normal, vamos a continuar, si Vamos no, a continuar con queridos esta amigos. conversación, con esta Así es, tertulia. una pequeña paréntesis y volvemos rápidamente. Así que bueno, Ok, sí, sí, seguimos. El tema está súper interesante y realmente es muy da para apasionante. más conversación, ¿ah? No, por Para una supuesto. plática un poco más extensa. Sí, sí, vamos a Listo, extender un poco más. Ahorita volvemos. volvemos. Muy bien, compañeros, amigos presentes, queridos seguidores también. Continuamos entonces nosotros con esta conversación, esta tertulia de hoy relacionada con la literatura fantástica dentro del contexto del siglo XIX, ¿no? Creo que nos faltan algunos detalles más que hablar, inclusive de algunos autores más, ¿no? Así, Importantes Carlos. y trascendentes en esta época. Como estaba conversando hace un momento, se hablamos un poco de que el término ciencia ficción es acuñado recién en el siglo XX, pero hoy por hoy cuando hacemos un estudio de estos hombres que escribieron las novelas o los relatos cortos fantásticos o de anticipación, podemos circunscribirlos en lo que es el mundo de la ciencia ficción como lo conocemos hoy. Claro. Claro, era una cuestión de anticipación. Y Mary Shelley, pues, es la creadora de esta forma de escribir, ¿no? Porque reúne esos requisitos, como vimos a ver, ¿no? La vez pasada, porque crea algo que va más allá de la ciencia de su tiempo, un poco se adelanta a lo que estaba viendo y de lo que se informaba alrededor suyo. Y después ve que el científico, siempre como personaje que busca lograr un beneficio para la humanidad con su creación, más bien crea pues algo terrible, algo Claro, claro, que justamente ahí quería compartir
Un Ahí está, ¿no? poco, claro, acá para que conozcan, ¿no? Acá está Mary Shelley y acá le han puesto, pues, A la criatura, a a la la criatura. criatura. Así es, porque como tú bien has dicho, no se llama Frankenstein. Ese es un error que el cine de alguna manera ha perpetuado, pero en realidad es la criatura, no tiene La nombre. Y es criatura. más, en el libro de Mary Shelley no se describe a la criatura porque era tan horrenda que no podía describirse, ¿no? Claro, que causaba desmayos en las mujeres, ¿no? Todos los niños, las mujeres perdían el conocimiento al verlo, ¿no? Y los hombres lo único que buscaban en ese momento era enfrentarse para proteger a los suyos, ¿no? Porque era repudiable, ¿no? Algo así como sucedió en su vida, ¿no? Por las desgracias que tuvo, ¿no? Sí, sí, ha sido Porque una se novela su sintió vida. la madrastra suya, me parece, también porque ella pierde a su madre al nacer, ¿no? Que también no la veía con buenos ojos, recibía de ese desprecio, ¿no? Por ahí está entonces el germen del por qué escribe y se solidariza un poco con la criatura, porque mira, la criatura, bueno, se considera como si fuese un monstruo, ¿no? Desalmado, pero al final el monstruo es el mismo científico, porque Ujú. al ver que esta criatura, ¿no es cierto?, le pide una mujer para que lo deje libre y no lo dañe, la criatura dijo que no lo iba a matar a su creador, le iba a hacer cosas peores, como hacerlo sufrir matando a todos los que estaban cerca de él. Y lo va logrando, pero para evitar todo esto, lo que quiere es que construya una compañera, ¿no? Y la compañera suya, así horrenda o grotesca, iba a ser pues la que le quite la soledad. Pero finalmente, ¿qué pasa, no? Que el científico se da cuenta que no puede hacer ese tipo de creación porque generaría pues una raza de monstruos terriblemente, podríamos decir, terriblemente nociva para la humanidad. Entonces, cuando está creando esta nueva criatura, la destruye y eso pues Ujú. es imperdonable para la criatura que decide seguir haciendo sufrir a él, ¿no? Así es. Y Acá en el afán hemos... de venganza, en Ujú. ese afán de venganza, porque ha muerto su prometida, su esposa ya después de haberse casado, su hermano menor, ha muerto una mujer allegada a la familia, pero acusada del crimen del niño, que ella había sido inocente, ha muerto también un amigo muy cercano suyo, entonces él se vuelve el monstruo de todo, Claro, claro que porque sí. busca a la criatura con el afán de destruirla como sea, hasta el Polo Norte, ¿no? Llega a perseguirla, ¿no? Ahí es donde empieza el relato, cuando es rescatado Frankenstein por un navío que está tratando de buscar una nueva ruta y llegar a descubrir zonas mm, árticas, zonas árticas Ujú. inexploradas aún, ¿no? Sí, Interesante en así todo es ese muy contexto. interesante. Y justamente en el 2018 se hizo una película que les estoy mostrando algunas imágenes. No le estoy poniendo audio para que YouTube no me lo... De repente me dice que tiene derecho de autor o algo, así que solamente imágenes. En el cual pues se basa en la vida de Mary Shelley, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Sería interesante buscar la película y verla completa. Justamente aquí se narra parte de su vida, cómo ha ido elaborando pues Frankenstein, ¿no? Y justamente también un poco cómo es que la época, de alguna manera, oprimía a las mujeres y hacía de que ellas como que no eran consideradas aptas para escribir, ¿no? Porque en un principio inclusive se creyó que era su marido el que había escrito, porque una mujer no podía escribir esas cosas. Entonces, es un tema muy interesante, ¿no? Realmente yo creo No, y que es también, y digno de también por verlo. los amoríos que tiene con Percy Shelley, ¿no? Así es. Amoríos indiscretos, prohibidos, porque ella tenía una familia, ¿no? Todo esto también hacía que la condenase más y finalmente el abandono de él, pues termina pues terriblemente, ¿no? Porque él muere, ¿no? Él muere trágicamente, al igual que todos los hijos que había tenido con ellos. Es toda una desgracia, una vida bastante triste que desde el inicio estuvo marcado por la desgracia, entonces termina pues ella volcando eso en sus creaciones, ¿no? Así Y la es. gran Mary Shelley, pero es una gran representante, pues. Y tú lees la novela, es una novela excelente por el romanticismo que explica, que se puede percibir en cada uno de los relatos, en cada uno de los párrafos, inclusive podemos encontrar muchas metáforas ahí, ¿no? Dentro del Sí, sí, contexto de sí. la naturaleza, ¿no? La naturaleza, lo bello que era la naturaleza y cómo trataba de forjar y ser una continuación del ser humano aquella, ¿no? La naturaleza y las bellezas que hay y también los desencantos que hay en ella, ¿no?
En fin, otro representante también importante dentro de este contexto sería pues Julio Verne. ¿Quién no ha leído a Julio Verne, no, mi estimado Wilmer? Julio Verne es uno de los grandes representantes, aunque al principio se le habla de que él no es exactamente un escritor de ciencia ficción, Ujú. mayormente es de novelas de aventuras, ¿no? Porque en realidad la mayor parte de novelas que él escribió van al plano de lo aventurero, ¿no? Al descubrimiento de repente de una nueva posibilidad dentro de las rutas de marinas de repente, ¿no? Al tratar de buscar llegar a otro lugar de repente distinto, alejado o exótico, en fin, ¿no? O sea, hay varias novelas suyas, pero algunas sí podemos circunscribirlas en la ciencia ficción, como por ejemplo 20.000 leguas de viaje submarino, ¿cierto? La creación del submarino dentro de ese contexto del Nautilus con el Capitán Nemo, ¿no? Todo el mundo conoce al Capitán Nemo, al nombre Nemo simplemente por los dibujos animados, pero mucho más, mucho más a esta novela, que pues es una de las forjadoras de la ciencia ficción, aunque dicen que en realidad Julio Verne pues tuvo mucha influencia de la ciencia de esos tiempos, era una persona que estaba bastante eh, preocupada por conocer todos los avances científicos. Y creo que ese es el germen de la ciencia ficción, ¿no? Un Claro. verdadero escritor de ciencia ficción, un verdadero científico, tiene que estar empapado de todos los adelantos de su tiempo para poder crear un mundo de repente alternativo o posible, más allá de lo que se ha logrado. ¿Verdad, Wilmer? Así es, inclusive se podría decir que el germen de la ciencia ficción, desde mi punto de vista, se podría encontrar inclusive en Frankenstein, ¿no? Porque al final, ¿cómo es que Claro. nace este monstruo, ¿no? A partir de, Ahí está el y, germen. claro, y hay esta ciencia que se está viendo, ¿no? Y es usada para que este monstruo, esta criatura viva. Entonces, es realmente apasionante y muy interesante, como te dije. Yo estoy descubriendo todo esto y yo realmente, por eso me gusta mucho este programa, porque a mí me hace explorar estos mundos literarios que yo antes de repente no tenía acceso porque, bueno, por alguna manera, por mi formación tal vez o mi Claro, forma de por tu escribir, especialidad, porque estaba claro, por mi circunscrito a un especialidad, mundo, ¿no? porque yo soy Estaba antropólogo. circunscrito a un contexto más Sí, histórico, más más histórico, cierto, más real, más ¿no? etnográfico, que es la descripción de la Etnográfico, realidad. claro, Y detalle, eso como que de alguna manera también pues ha influido para que claro, me decante más por la cuestión del realismo, ¿no? Porque yo, al igual que creo que decía Dostoyevsky, ¿no? No hay nada más fantástico que la realidad, y estoy de acuerdo hasta claro. ahora. Pero, Ujú. viendo este tema de la literatura fantástica, realmente he quedado fascinado. Y no sé, como te digo, por ahí, quién sabe, pueda escribir algo al respecto, ¿no? Claro, claro, como te digo, mira, las novelas de Julio Verne, porque yo sí las descubrí desde muy pequeño. Yo te digo que en realidad yo empecé con el mundo de la Ujú, literatura, de la lectura de obras a través de la ciencia ficción de Julio Verne y H. P. Wells. ujú. Todavía no conocía a Mary Chile, después, un tiempo después lo Después. conocí, pero en mis años juveniles, en mis años de pubertad, y poco menos, inclusive ya estuve leyendo todo esto. Me encantó pues el viaje al centro de la Tierra, ¿no? Me encantó también la vuelta al mundo en 80 días. Me encantó de la Tierra a la Luna, pero mira, con ese pensamiento que todavía estaba fuera en relación pues a los cohetes de propulsión del siglo XX, que para poder salir al espacio tenía que haber un enorme cañón, ¿no? Mira ese pensamiento, un enorme cañón que se disparase de una montaña alta y con eso se vencía la fuerza de la gravedad y podía una cápsula salir al espacio, ¿no? Entonces, eso es interesante, todo este mundo, este contexto, y además hay muchas otras novelas de Julio Verne. Por ejemplo, yo les recomiendo a nuestros amigos que no solo se circunscriban a la lectura de las novelas de ciencia ficción de Julio Verne, hay otras muchas más interesantes. Bueno, dentro de otro aspecto, en el aspecto podemos decir de las aventuras. Tenemos a Miguel Strogoff dentro del contexto Ujú. del mundo ruso. Tenemos a Martín Paz, un personaje, un indio aquí, un mestizo, digamos, prácticamente indio, aquí en el Perú, que tiene una trágica historia de amor. Miren, también escribió. Mira cómo eh, Julio Verne se va por todo el mundo, ¿no? 5 semanas en globo, alrededor de continente africano. ¿No? Claro que un poco la fantasía siempre llega, ¿no? Por parte de él, ¿no? Enormes águilas que atacaban a los hombres que estaban en el globo, en fin, ¿no? Pero de todos modos exploras todo el mundo. Hay otra que es norte y sur, ¿no? Justo de la guerra civil de Estados Unidos. Ajá. O sea, Julio Verne es un universo.
un universo en realidad. Empecemos de repente por la ciencia ficción, pero terminemos por las otras novelas. Tengo una colección completa suya, creo que salió hace unos 4 años, de libros con tapa dura, interesante, en una colección de lujo, se leo la última colección de lujo de Julio Verne, y tuve la posibilidad de poder adquirirla, ¿no? Ahora, hay algo más, Wilmer, mira, algo más interesante. Julio Verne escribe una novela, podemos decir, inédita, que recién en 1989 se descubre por un descendiente, París en el siglo XX. Qué Wow. interesante, mira, París en el siglo XX. Acá tengo, la recomiendo, si la pueden encontrar, la pueden tener. Esta novela se sitúa en Francia en 1960, más o menos 100 años después de cuando estuvo escribiendo él. ¿Y sabes qué nos presenta esta novela, Wilmer? Algo fantástico y al mismo tiempo que te horrorizaría en estos momentos. En 1960 se dan premios a los mejores intelectuales, pero a ninguno de las letras. Solamente son científicos, matemáticos, Así. técnicos. Es un mundo frío, donde ya no se conoce ni se lee a los clásicos, donde ya no se escucha la música clásica y solamente alguna melodía, algo extraviada del arte. Mira, mira todo eso, lo dice Julio Verne 100 años atrás. Y esto lo estamos viendo hoy. Las Claro, ¿no? bibliotecas desapareciendo. La gente cada vez vende sus libros porque no son de utilidad. Una ciudad parametrada, una ciudad donde hay una serie de, trenes que las cruzan a grandes velocidades, ¿no? Los gaseomóviles, que eran vehículos con pues motor a combustión, mira, motor a combustión, o sea, ya todo ese contexto lo dijo en esta obra inédita. Julio Verne, su editor, cuando leyó esta obra, dijo, no, esto es demasiado pesimista para el futuro, esto no te lo publico. Y quedó archivada, guardada, escondida, y un descendiente suyo lo encuentra y recién se publica en 1994. ¿Qué te Wow. parece, Wilmer, con esa visión de Julio Verne? ¿No lo ves apocalíptica y tan cierta ahora? Claro, Tan claro, cierta, mira, y él lo cierta. dijo en 1860 y tantos. Ujú. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, claro, Imagínate. es que esos son los visionarios, ¿no? De alguna manera, imaginarse estos mundos tan distantes, pero al ¿A mismo qué tiempo atribuirías cercanos. eso dentro de la ciencia ficción? Ese aspecto, ¿a un aspecto profético, a un aspecto esotérico? ¿A qué esa visión Bueno, si me lo de... preguntas particularmente, ¿Ah? yo creo que no es tanto una cuestión esotérica. A mí me Claro que parece no, tiene razón. sinceramente que el escritor de aquel momento, en su sensibilidad, ya conocía su realidad, conocía su ambiente cultural y Claro, social, y solamente exactamente. lo que hace es proyectarse hacia el futuro, Proyectarse. Ya se ¿no? da cuenta que la gente es más fría, ya se da Claro. cuenta que la gente ya no gusta. Entonces, en el futuro esos problemas no van a ir desapareciendo por lo que se ven, sino se van a ahondar, se van a hacer más notorios y se va a transformar todo lo que es esta sociedad. Qué interesante, mira, leer a Julio Verne. Por eso yo recomiendo que lean el libro póstumo de Julio Verne, París en el siglo XX. Ah, Muy excelente, interesante. Sí excelente. lo pueden encontrar porque se publicó en 1994 y hasta ahora sigue siendo requerido podemos decir que por los neo-vernianos, ¿no? Porque en su momento la mayor parte de las obras de Julio Verne la hemos leído en tiempos pasados, pero ya esta es una nueva versión, ¿no? Que recién apareció, podemos decir, ¿no? El libro escondido de Julio Verne y tan interesante, miren, ¿no? Una sociedad deshumanizada, Ujú. prácticamente demasiado tecnológica y científica y nada artística. ¿Qué semejanza? Esto realmente a mí me ha asombrado bastante, ¿no? Me ha asombrado mucho realmente. Bueno, Carlos, realmente esto da para conversar mucho más, pero Sí, el sí, tiempo sí. pues nos queda corto, pero de todas maneras seguiremos y bueno, por ejemplo, ya haremos un programa sobre este tipo de literatura, pero en el siglo Sí, y nos falta XX. hablar de Herbert George Wells, H.G. Claro, Wells. H.G. Y es Wells, ¿no? bastante hablar, porque él habló Bastante. de la bomba atómica antes de 20 años antes que se construya. Qué interesante, mira, tendríamos una posibilidad más adelante. Entonces acá le pondríamos la literatura fantástica del siglo XIX, uno, ¿no es cierto? Así Y es. más adelante trabajaríamos Así por la es. siguiente. Siglo XIX, lo vamos a poner ya luego el siglo Sí, siglo XX. XIX, todavía tenemos Claro, que seguir en el todavía. siglo Tenemos que XIX, todavía seguirlo. no, porque el Bueno, siglo XX también es mucho más, ¿no? Se explota mucho mucho más más, esto. porque hay Claro. autores, por ejemplo, que luego viene la literatura vanguardista, luego hay una serie de autores muy interesantes que se dan en el siglo XX, especialmente en Estados Unidos,
que ya tiene que ver con Claro, la posguerra, ¿no? La Segunda Guerra claro, Mundial. y también los de ciencia ficción del siglo XX, ¿ah? Que Claro, claro. abundan en cantidad, científicos sobre todo, ¿ah? Así es. Isaac Asimov, ¿no? Arthur Clarke, Robert Hale, Philip K. Dick, Ralph Bradbury, Sí, sí, Ray no, Bradbury, una gran cantidad de vamos a constelación. tocar esos temas, así que De hecho, lo tenemos que tocar estén los temas. atentos. Siempre nosotros, los temas son infinitos, vamos a tocar todo tipo de literatura y nosotros deseosos de que ustedes también nos compartan de repente el tema Sus que ustedes que comentarios, desean, claro, sus comentarios, comentarios, ajá. así que normal. Bueno, Sugerencias, bueno, Carlos, sugerencias. entonces nos Y vemos algo hasta la más, próxima Wilmer, para ir semana. Sí, terminando, algo sí. más. Invitar siempre a nuestros amigos que están aquí presentes y acompañándonos y que pueden presenciar cada uno de nuestros programas, que lean, ¿no? Que Ujú. investiguen. Solo esta lectura los va a hacer libres, va a ser personas más humanizadas, además de más cultas, van a tener mejores decisiones en su vida y se van a sentir plenos, porque esta vida es para gozar del arte, del conocimiento y la ciencia. Y si no lo gozamos, estamos alejándonos. No es solamente diversión, no solamente frivolidad, ¿no? Si estamos lejos de esto, estamos desperdiciando un poco tal vez nuestra vida. El ser humano tiene esa posibilidad de Así seguir es, viviendo con estos grandes hombres inmortales en sus obras. Así es, totalmente de Wilmer. acuerdo. Bueno, Carlos, entonces nos despedimos, amigos. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con otro Nos tema vemos interesantísimo en para Sin ustedes. Parentesco, Así es, se quedan sin tertulias parentesco culturales. con Carlos Mejía y Wilmer Mejía. Listo, muy Hasta bien. la Muchas próxima. gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta